En Tele 13 Radio, la idea no es debatir entre todos los candidatos. De hecho, el Distrito 10, que es el que nos ocupa hoy, tiene 46 candidatos. Son diálogos entre aspirantes a congresistas y lo que buscamos es sostener un intercambio de ideas que sea interesante, nutritivo para la audiencia y eventualmente informativo para quienes tienen que decidir su voto. En el programa de hoy, en el capítulo de hoy, el inaugural de Es Hora de Escucharnos, y les agradecemos muchísimo que hayan venido a este capítulo inaugural, estarán del Distrito 10, candidatos a diputados por este distrito que elige 8 diputados y que está conformado por las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Luis Larraín, candidato independiente, pero que va en la lista de Evópoli. Luis, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Eso, bien cerca del micrófono. Y también Alberto Mayol, que como todo el mundo es más o menos notorio, es candidato del Frente Amplio, después de una curiosa polémica que viviste. Sí. Muchísimas gracias por estar acá, Muchas Alberto. gracias por la invitación también. Se va a integrar después otra persona, la candidata que va a la reelección, es de las que está invitada, la única que va a la reelección, que representa al Partido Socialista, la diputada Maya Fernández, que quedó atrapada en un taco al parecer, por la lluvia, pero está cerca, así que va a estar con nosotros. Una pregunta que tiene que ver con ustedes, en particular, para comenzar. Luis Larraín, ¿superá ya la polémica con la UDI por tu foto con el graffiti de Jaime Guzmán? No sé si hubo tanta polémica en realidad. A mí me llamó la atención la foto, fíjate. ¿En qué sentido? Me pareció, no sé si era un acto de insolencia o un acto de ingenuidad de tu parte, en términos de que era posible más o menos saber lo que iba a ocurrir con quienes son tus socios de coalición, digamos. Sí, pero mira, está claro que pensamos distinto con la UDI, está claro que los tipos de humor son diferentes. A mí no me parece que feminizar una figura sea un motivo de falta de respeto, al contrario, lo que defiendo es lo contrario, que el género es una construcción cultural, así que obviamente que a mí no me parece ofensivo, pero bueno, ellos legítimamente tuvieron otra opinión y en realidad no hubo más polémica que eso. Yo dije en la pregunta que eran tus socios de coalición. La pregunta es si son tus socios de coalición, porque en principio tú no ibas en esta lista, ibas a ir en una lista con Ciudadanos, que desafortunadamente no presenta candidatos en la región metropolitana. ¿Son efectivamente la UDI tus socios de coalición? La verdad es que técnicamente no, porque no milito, son socios de pacto electoral más bien, ¿ya? Yo diría. Un pacto instrumental, podríamos decir. Como el pacto lo hicieron ellos y me dieron un cupo a mí al final, así que yo lo tomé y con Evópoli, nunca hablé con los otros partidos. Alberto Mayol, protagonizaste esta semana una controversia porque publicaste en Facebook una denuncia con el video de la FP Capital. El presidente de la FP Capital estuvo en esa misma silla al principio del programa, a las 7:30 de la mañana, y pidió disculpas por la fiesta y asumió que había una particularidad en la industria de las AFP que no pueden comportarse como el resto de las instituciones financieras o de las empresas que están en el mercado financiero. ¿Qué te parece eso? Creo que había un avance estos días. En 2 días había un cambio de posición de varios actores o la irrupción de ciertos actores que nos parece valioso, que revela de que se está empezando a tomar algún nivel de nota respecto a que cuando estamos hablando de derechos sociales no es lo mismo que cualquier tipo de circunstancia en la cual estén involucrados entonces las empresas, los negocios, los ejecutivos, sino que hay otro tenor. La reacción del presidente de FP Capital en ese sentido ya es primero es un reconocimiento de los hechos. Y en segundo lugar empieza a señalar de que puede haber un camino. Ahora, ojo, aquí hay mucho que revisar. Este año hubo 100 despidos en la empresa, en la misma época que se estaba haciendo este derroche. Es una empresa que nunca bajó las comisiones, como muchas otras empresas bajaron las comisiones. Cuesta 3 veces la comisión de esta empresa que la que cobra más barato. Entonces, estamos hablando de una situación que merece, más allá de las disculpas del caso, que obviamente son los cotizantes de FP Capital los que tienen que decir si les parece. Aquí hay todavía un largo camino que recorrer, porque esto no es un tema reputacional. Aquí porque eso así lo enfoca la industria, ¿no? El tema de reputación. Y el superintendente de pensiones, para que seamos justos. También lo señala como un problema reputacional y hace una pregunta que nunca ha sido la denuncia, además. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy interesante. A ver, ¿cómo? Claro, porque él pregunta si los fondos con los que se hizo el viaje son los fondos de las pensiones. Pero ¿no estaba eso implícito en tu denuncia? No, nosotros siempre dijimos que eran recursos de las AFP, que eran recursos de los cotizantes, pero que iban a las comisiones. Ya.
Nunca dijimos... Ok, tú nunca sugeriste, porque No. Llobet te criticó hoy día porque dijo, bueno, Nunca. Alberto Mayol está en campaña y por lo tanto Nunca. se dicen está el cosas así. texto, está un texto largo, un texto de 3 páginas. Se asume que donde se es explica- legal. O sea, tú asumes que es legal. eso. Yo asumo que el punto no está en efectivamente la legalidad de ese acto, Ni que estén usando los fondos. porque puede haber una de la- legalidad de- igual por el lado de las comisiones. No es que De acuerdo, pero tú asumes es- que no están usando los fondos de las, jamás de lo he las dicho. cuentas individuales. No, de los- lo de tengo los clarísimo. afiliados. Está claro que no. No, digamos. clarísimo, que es Es que- imposible. pero también asumes que mucha gente o no entiende bien o puede entender que Pero lo he aclarado son los cada fondos vez- de- Con la comprensión de lectura en Chile. Por eso. Lo he aclarado todas las Ya, veces. está Hay bien. un documento matriz. Ya, no intentaste además- aprovecharlo, digamos. desde ese punto de vista. De Ya. hecho lo he aclarado en todos los canales de televisión cuando me han preguntado, le he aclarado siempre el punto. Entonces, aquí la gravedad es simplemente que no es lo mismo que una empresa que tenga muchas utilidades y da una fiesta a los trabajadores, ¿ya? Cuando una empresa que está en un mercado, donde tú puedes elegir efectivamente un restaurante, un hotel, ¿ya? Aquí esto es una plata que en el fondo es un impuesto. A ti te cobran necesariamente más del 10% todos los meses. Y tú estás obligado a entregarlo a un sistema privado. Y entonces no puede ser que la plata que va a las comisiones, ¿ya? Que es un porcentaje del sueldo. se ocupe se ocupen no para estas la cosas. rentabilidad, sino que para otros fines. Estamos con Alberto Mayol y con Luis Larraín, candidatos a diputados del Distrito 10. Lo que abre esta polémica, lo conversábamos de hecho con Juan Carlos Llobet, el presidente de Capital, esta mañana, es que es el tema de fondo, es cuánto pueden participar los privados Exacto. o el mercado en la provisión de bienes públicos y si las pensiones son efectivamente un bien público. ¿Qué opina Luis Larraín? Yo creo que el tema de la AFP es similar al tema de la ISAPRE. Es muy difícil de defender, aunque la ley hoy día lo permita, que veamos este nivel de lujo cuando paralelamente tengamos este nivel de miseria en las pensiones. En ISAPRE, que es el tema en el que yo estaba más metido, es lo mismo. Las utilidades de la ISAPRE han aumentado, las de la AFP también, mucho más de lo normal por un negocio regulado, porque ojo que esto es un negocio regulado. Sin embargo, hay gente que pierde todo lo que tiene porque tiene una enfermedad que no es auge o tiene que pagar una prestación que no tiene código, como me ha pasado muchas veces con montos 3 millones, 5 millones, etcétera, pero como le pasó, por ejemplo, a Juan Smith, el papá de León, el niño que Claro. murió esperando un órgano o un corazón, que quedó debiendo 1.000 millones de pesos a una clínica porque el tratamiento que necesitaba su hijo no tenía código FONASA. Entonces, yo creo que con muchas razones estas situaciones indignan a la gente y creo que tenemos que cambiar, modificar estos sistemas, pero con cuidado. Yo no estoy de acuerdo con Alberto en que haya que volver al reparto, por ejemplo. Alberto. Sí, bueno, hay un punto primero que tiene que ver con la regulación actual. O sea, la regulación actual es ostensiblemente insuficiente. Si tú miras, por ejemplo, que la rentabilidad de todas las AFP es más o menos igual y las comisiones pueden tener 3 veces de diferencia, ¿cuál es la razón para que eso sea así? Si tú ves que efectivamente la plata de las comisiones se puede hacer cualquier cosa, una empresa puede definir lo que no le importa. Cuando es plata que igual pagamos, los cotizantes, las AFP no manejan un solo peso que no venga de las cotizaciones. Eso es importante decirlo. Entonces, cuando uno ve ese nivel de desregulación, dice, bueno, aquí hay un problema inicial que tiene que ver con aquello. Obviamente yo, la propuesta con la cual yo me he suscrito y con la que hemos trabajado, incluso gente de mi equipo de investigación se sumó en su momento a esa iniciativa, fue la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP. Nosotros creemos que se tiene que terminar la AFP y creemos en un sistema de reparto. Pero también vivimos en el mundo actual y en el mundo actual está este sistema de AFP y decimos, a ver, no, aquí tenemos que entrar entonces en las regulaciones mínimas, razonables, para que se entienda que un privado no puede llegar a ciertos límites, no puede creer que esto es un negocio cualquiera. Y en eso es lo que planteamos en esta denuncia en particular. Hablemos de regulaciones mínimas. Luis Larraín, ¿tú estás de acuerdo con la idea de, por ejemplo, poner un tope a la rentabilidad o a las utilidades de negocios que tengan que ver con servicios sociales como pensiones y salud? Servicios regulados. Sí, yo creo que hace sentido. O puede ser un margen, un rango, pero cuando se produce esta desigualdad social tan fuerte y tan patente, creo que hay que tener mucho cuidado, no solamente por un tema estético como el video, sino que por un tema de fondo de cómo estamos repartiendo la plata en Chile. Pero llegarías hasta ahí, no irías tan lejos como Alberto Mayol sostiene de terminar con las AFP o terminar con las ISAPRES, por ejemplo. Mira, podemos terminar con la AFP, en realidad no, me da lo mismo el nombre, me da lo mismo esas empresas ¿Ya? en particular. Creo que lo importante es el principio de que contribuyamos, el principio de que la capitalización individual a largo plazo es el sistema más rentable que permite traer mayores recursos, y creo que obviamente puede haber un componente solidario como lo plantea la presidenta en el proyecto que envió, pero tiene que haber obviamente contribución
del empleador y del trabajador, porque si no, no hay de dónde sacar la plata, sobre todo en un país que envejece. ¿Te hace sentido el proyecto de pensión del gobierno? A grandes rasgos, sí. Estamos con Luis Larraín y Alberto Mayol. Sí, no, es interesante que el proyecto de pensión del gobierno lo defienda alguien que está por Chile Vamos y nosotros no estemos de acuerdo. Soy muy transversal. Luis Larraín es muy transversal, tal vez tiene que ver con... No lo digo por Luis, lo digo quizás por el gobierno. O sea, para ser justo, Luis Larraín es de los pocos en Chile Vamos que lo defiende. En todo caso es cierto. Y valoro mucho además la postura de Luis en muchas temáticas donde tiene que tensionar efectivamente su coalición, así que en ese sentido también es un gran punto. Hay que provocar a veces. Sí, me parece muy importante cuando está basado en principios, además es una cosa muy importante. Entonces, ahora, dos puntos. Uno, aquí hay un mecanismo general que es parte de nuestro modelo social y económico, y es que el Estado en Chile entrega muchos recursos vía toda clase de subvenciones, en fin, a empresas privadas para la operación, no solamente de derechos sociales, sino que también incluso, por ejemplo, carreteras, cárceles, en fin. Entonces, la pregunta que yo me hago, las universidades, por ejemplo, la pregunta que yo me hago es, los recursos públicos cuando van a organismos públicos son escrutados enormemente, enormemente. Cuando los recursos públicos van a empresas privadas, nadie revisa... No está la Contraloría ahí, no puede estar la Contraloría ahí viendo en qué se gastan. Quedan en el fondo tienen otro estatus. Tienen otro estatus. La supervisión específica pero... es muy difícil, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no sería razonable que, porque el argumento de todo este sistema por parte de la derecha es, bueno, pero estos cumplen una función social. Son recursos que van a cumplir una función social, por tanto somos empresas que en algún sentido somos públicas, o somos universidades que en algún sentido somos públicas. Bueno, entonces sometámoslos al mismo nivel de escrutinio que tienen todos los recursos públicos en cualquier institución. Es una cosa que es simplemente una igualdad de principios. Lo que nos lleva a una polémica que, por ejemplo, está en la base de la polémica entre Codelco y la Contraloría en este momento. Lo que dice la gente de las AFP es, nosotros competimos en un mercado financiero. Los profesionales que trabajan con nosotros, que son de excelencia, o trabajan con nosotros o trabajan en otras empresas financieras, y por lo tanto su nivel de remuneraciones tiene que estar de acuerdo a ese mercado, y eso parece un argumento que hace sentido, Luis Lao, ¿no? También, bueno, en el tema de las comisiones eso también muestra que hay un cierto nivel de libre mercado dentro del mundo de la AFP, en el sentido de que uno sí se puede cambiar. A diferencia de la ISAPRE, de la ISAPRE, donde todos los que tenemos una preexistencia, somos enfermos crónicos, no nos podemos cambiar, además, bueno, de que cobran más a las mujeres, por edad, etcétera. En la AFP, en cambio, a cualquier edad te puedes cambiar, en eso no hay problema, y el hecho de que las comisiones sean el triple en una que la otra es un reflejo de eso. Ahora, ¿se cambia realmente la gente de AFP por una menor comisión? ¿Entiende la gente o qué porcentaje de la gente entiende bien cómo funciona el sistema? La gente de la industria de la AFP dice que sí. Para saber que una comisión menor es significativa, o por ejemplo que a una cierta edad hay que fijarse en la comisión, sobre todo cuando uno es más joven, pero más allá de un cierto monto hay que fijarse más bien en la rentabilidad, porque eso te va a dar más pensión en largo plazo, a pesar de tener una comisión que es un poco más allá. Creo que hay poca comprensión del sistema financiero en general. Alberto. Sobre el argumento de que compiten en el mercado y por lo tanto tienen que remunerar muy de acuerdo al mercado. Te lo puedo contar como experiencia propia. O sea, todos los trabajadores estamos en el mercado del trabajo. Yo soy funcionario de una universidad pública. Yo he sido por muchos años funcionario ahora de los USACH, antes de la Universidad de Chile. Mi salario está disponible para cualquier chileno. Una empresa, otra universidad que quisiera contratarme, si quisieran, no ha acontecido, si quisieran, podrían ir y ver mi salario y decirle, le ofrecemos 300 lucas más y va a aceptar, porque saben mi salario, ¿no? Entonces, resulta que está lleno de personas en Chile, porque de pronto todos quienes trabajamos en el sector público, todas las empresas públicas que están siendo escrutadas, que tienen dificultades, que tienen costos mayores. Para una universidad pública, para una entidad pública, construir un edificio es un infierno en términos de supervisión, de costos, de roce. Para las empresas privadas no. Entonces estamos llenos de los que tenemos que vivir en asimetrías de mercado. Pero en el mundo privado
con la vía de un headhunter se sabe más o menos bien cuáles son los niveles de renta. No, la mayoría. Yo conozco privada... mucha gente que ha ido a las entrevistas y pueden decir perfectamente que ganan 400 lucas más para poder tratar de que la oferta sea por 500 sobre esa oferta y por tanto es casi 1 millón respecto a lo anterior. Parte de los vicios del capitalismo. O sea, es parte del juego y más allá si está bien o está mal, el asunto es que es posible y aquí no es posible. Sí, entonces, pero la plata hay que una asimetrías de mercado, hay hartas más graves, por de pronto están las colusiones, por de pronto están una serie de otras razones que la que sin denuncia duda que hay irregularidades y fallas, pero también la plata que el Estado gasta en los privados normalmente la gasta después de una licitación, de Chile Compra, así que yo creo que no es tan plata que fluye. Momento. O sea, tenemos autopistas, la autopista Vespucio Oriente, 500 millones de dólares. Sí, hay subvenciones, totalmente. Pero y vale 1.000. Pero en general, si sumamos todas las obras en que la plata pública va a plata privada, ha habido algún tipo de proceso. Ahora, no pasa por el distrito de ustedes, porque si pasara por el distrito de ustedes estarían de acuerdo con la subvención, supongo. Pero si pasa... Vespucio claro, porque parte en Grecia, pasa por Ñuñoa. Pasa por Ñuñoa, sí. De veras. Sí, pues. Pero supongo que estamos de acuerdo en que sea subterránea y todo eso. Sí, pero estamos hablando de que se hizo, o sea, bajo un estándar. Porque preguntémonos por qué las autopistas, ¿ya? Y por qué no el transporte público, por qué esa es la inversión de base, ¿ya? Y preguntémonos luego, cuando ya asumimos que entonces sí es necesario, efectivamente, cuál es el estándar que vamos a utilizar. Y el estándar real de hacerlo con el sistema que se está haciendo era mucho más alto, se hizo con un precio más bajo, va a quedar de una calidad bastante, nosotros lo hemos señalado, entonces ese es el problema. Tan buena esa. Sí. Oye, vamos a hacer una pausa. Al regreso entiendo que ya contamos con Maya Fernández, que es la otra invitada a esta conversación. Este es el primer capítulo del ciclo Es Hora de Escucharnos. Estamos con Alberto Mayol, que estaba recién con la palabra, y con Luis Larraín, 2 de los candidatos, de los 46 candidatos en el distrito 10. Vamos a hablar de eso, de la proliferación de candidatos, de las dificultades para ser elegido, de la campaña. A la vuelta de nuestra pausa estamos haciendo Mesa Central acá en Tele 13 Radio. Una mesa donde participan todas las voces. Estás en Mesa Central de Tele 13 Radio. La autopista. Clínica Vespucio sigue creciendo para entregarte una experiencia de primer nivel, por eso pronto contará con nuevos espacios, equipamiento y especialidades médicas para dar un salto en resolución diagnóstica y terapéutica con altos estándares de calidad. Clínica Vespucio, 15 años trabajando para mejorar tu salud. ¿Lo probaste en Europa o en Miami? Ya está en Chile Six Rent a Car, arriendo a primera clase paga Economy. Y puedes elegir vivir en un barrio que está cerca de todo, que te conecta en poco tiempo con los lugares donde vas todos los días. ¿Dónde elegirías entonces vivir? Siena Inmobiliaria conecta con tus sueños. Conoce los edificios parque y condominios de casas que Siena Inmobiliaria desarrolla. Conéctate en siena.cl. La pausa y seguimos. Es hora de escucharnos aquí en Mesa Central. Es hora de poner la actualidad sobre la mesa. Escuchas a Iván Valenzuela en Mesa Central. Larraín, candidato independiente por el pacto de Evo, por el subpacto de Evópoli en Chile Vamos, y Alberto Mayol, candidato del Frente Amplio en el subpacto... Yo voy por igualdad, pero voy solito, así que no es mucho un subpacto solitario. Y se viene integrando, porque la pilló la lluvia, el taco, no sé qué accidente, la diputada Maya Fernández, que está en la lista fuerza de mayoría del Partido Socialista, que es la única de las tres que están invitadas hoy y que postula a la reelección en este distrito. Maya Fernández, bienvenida. A pesar del taco, a pesar de todo, muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias por invitarme. Entiendo que ha sido una complejidad la llegada hoy día. Maya, estuvimos conversando con Alberto Mayol y con Luis Larraín, que te quiero preguntar una cosa que tiene que ver contigo, más que con con tu candidatura, más que con el distrito propiamente tal. Quisiera saber tu opinión del problema en el que se metió el Partido Socialista, o en el que quedó involucrado el Partido Socialista por la denuncia del programa Informe Especial por el alcalde Aguilera en San Ramón, y las implicancias y el debate cómo se ha dado después. Bueno, primero buenos días a todas y a todos. Como bien lo dije en ese momento, es grave, se tiene que investigar hasta el fondo. Creo que aquí hay un tema de justicia que está haciendo una investigación y por supuesto tiene que haber todas las querellas, y el partido lo dijo inclusive, que se va a querellar en estos casos, y creo que no corresponde, es muy grave lo que ha sucedido. Es muy complicada la situación del Partido Socialista en general, ¿o no? Digo, tuvieron la polémica por Ricardo Lagos, tuvieron la polémica por el pacto con el Partido Comunista, tuvieron la polémica del refichaje, tuvieron la polémica por las platas, y ahora esto, o sea, digo, no es un buen año para ser socialista, militante. No, yo creo que no. En eso discrepo contigo, en el sentido que hay una militancia de base.
Hay una militancia en los comunales donde nos juntamos, donde debatimos, y si tú me preguntas, yo me quedo con eso. ¿Está contenta la militancia socialista con todo lo que ha pasado este año? No, por supuesto que no. Es decir, nadie puede estar contento, pero cuando yo siento, alguien me dice, mira, pero tu partido, pues mi partido también hay otras personas que han dado años de trabajo, de lucha, que tienen sueños, que están en las calles, que quieren un mejor país. Yo me quedo con eso. Esa es mi militancia. Con esa gente quiero caminar yo. Esos son los militantes y por eso yo estoy en el Partido Socialista, refiché y quiero estar ahí. Estamos con Maya Fernández, con Alberto Mayor y Luis Larraín. Le quería preguntar a Alberto y a Luis, que es primera vez que están en estos avatares, ¿qué han aprendido de esta campaña? ¿Qué aprendiste de esta campaña? ¿O qué estás aprendiendo de esta campaña? Porque todavía les queda un buen rato. Mira, lo que aprendí de la primaria presidencial es que uno descubre las cosas que le faltaron cuando termina. Entonces, como la última semana dice, pero podríamos haber hecho era por este lado y qué sé yo. Hay una serie de aprendizajes que son bien importantes. Yo creo que lo clave que hemos tratado de ir construyendo en esta campaña ha sido esta campaña sui generis. Nosotros partimos más tarde que los otros candidatos porque obviamente tuvimos todo el lío y veníamos de la presidencial, claro, antes y qué sé yo, entonces de hecho nosotros hicimos muchas regiones en la presidencial, no hicimos nunca este distrito, por ejemplo, entonces porque dábamos por sentado que efectivamente en Santiago llegábamos más fácil con la comunicación que en regiones, entonces hicimos el trabajo en regiones y por tanto hubo que entonces entrar a trabajar muy bien. Yo creo que lo que más hemos aprendido ahora ha sido la capacidad de organizar. O sea, lograr tener hoy día un sistema un listado de unos 300 voluntarios, activar hoy día, vamos a activar 100, 110, 120 en todas las estaciones de metro a las 6 de la tarde para repartir volantes. Tener eso... Y como que desarrollaron el músculo del sistema. Exactamente. Eso es un aprendizaje fantástico. Luis Larraín, ¿qué aprendiste en esta campaña? ¿O qué estás aprendiendo? Estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy aprendiendo lo difícil que es hacer campaña, sobre todo cuando uno es independiente, no tienes ni concejales ni alcaldes trabajando para ti, ni ayudándote. No tienes los financistas que tienen algunos partidos o el patrimonio que... ¿Por qué miras a con Maya mucha Fernández? envidia miro a Maya porque es el partido con mayor patrimonio. En cambio yo no tengo partido y mi partido aliado no tiene ningún patrimonio. Pero lo que más he aprendido yo diría es los problemas de salud que tiene la gente, lo recurrente que son los problemas de salud, como los adultos mayores prácticamente todos tienen enfermedades crónicas y sufren por no la mala calidad de la atención de los profesionales de la salud, pero la mala gestión, las listas de espera, 5 años esperando cirugía, falta de especialistas médicos. Yo diría que eso ha sido lo más patente en esta campaña y yo como enfermo crónico me gustaría encarnar toda esa lucha. O sea, yo he trabajado por los códigos, que la mitad de los códigos de las prestaciones no tienen código FONASA. Ayer hablé con la directora, pero tenemos una campaña Póngale Código en change.org, así que los invito a firmar. Póngale código. Ya llevamos más de 9.500 y para solucionar un problema que es importante. Queremos 10.000 para llevárselas a la directora. A partir de lo que dice Luis Larraín, esta pregunta es para los tres, pero parto por Maya Fernández. Maya, ¿cuál es el problema, si hubiera que elegir uno, cuál es el problema principal en este distrito, que es además un distrito curioso porque tiene hartas diferencias socioeconómicas en su interior? Es difícil ponértelo así claramente porque son diversidades. Claramente en algunas comunas hay temas que son más importantes. Yo creo que el tema de la salud obviamente yo creo que es transversal. El tema de la seguridad, y hay que abordarlo también, es transversal. Pero el tema de la vivienda se da en algunas más comunas. La verdad que los comités han llegado el sueño de una vivienda propia. ¿Hay mucho en las comunas más pobres del distrito? Anoche ¿Sí? yo estaba, un comité ha llegado a la granja Miguel Enrique, se llamaba. Hay otro que se llama Salvador Allende. Y es impactante el sueño. Y a mí me preocupa mucho porque y es un tema que ojalá que va más allá de nuestras diferencias, todo lo contrario, lo que nos une es cuál es la ciudad que queremos, qué pasa con Santiago, qué va a pasar. Son muchas las familias que aún no tienen su vivienda, el derecho a la vivienda, pero en Santiago cada vez somos más, somos 7 millones, un poco más de 7 millones de habitantes, y va a haber un tema. ¿Cuál es nuestra mirada respecto a una planificación urbana de la ciudad? O sea, cómo construimos, digamos, qué barrios hacemos. Pero además nos en fin. preocupamos, tiene que tener un sello social. Alberto Mayor, ¿el principal problema del distrito? La verdad es que quiero complementar lo de Maya, me parece que efectivamente es bien asertivo. Aquí hay un tema de allegados. Primero, hay 2 comunas en el distrito que están entre las comunas con más allegados de Chile, ¿no? O sea, entonces, San Joaquín y La Granja. ¿Cuántos allegados hay? Entonces,
estamos hablando... ¿De cuánto estamos hablando? Mira, la verdad es que la cifra no me acuerdo, vi la estadística respecto a nacional, pero estamos hablando, no sé, creo que eran en San Joaquín, por ejemplo, si no recuerdo mal, eran 40 y tantos mil, o sea... decenas de miles. Claro, o sea, estamos hablando de una cifra importante. Entonces, la verdad es que es una situación que uno dice, a ver, entonces el tema de la vivienda, uno dice, claro, el tema de la vivienda que está en las poblaciones, que está en la zona, en los sectores marginales, en las riberas de los ríos. No, aquí hay temas de vivienda que todavía no están resueltos, que tienen que ver con una condición que supuestamente en la conversación pública supuestamente está superada, que es el tema de las familias que viven en hacinamiento, en condición de allegados, en fin. En segundo lugar, y esto todo está concatenado, tiene que ver con Transantiago, ¿no? Las condiciones de transporte, la condición que es planificación urbana también. Entonces, vivienda, transporte, los colegios. Pongo un ejemplo. Los municipios tienen una cantidad de colegios que no dan abasto a la necesidad de la comuna. Y si hay más necesidad de demanda, los mismos municipios dicen, no, pero usted va a encontrar particulares subvencionados. ¿Ya? Entonces no puedes encontrar cupos. Se abren cupos. No hay suficientes colegios públicos. En muchos colegios se abren los cupos solamente si es que no se llena, y probablemente se llene, con los hijos de funcionarios, los hermanos de otros estudiantes. Entonces, inmediatamente se queda lleno y quedan un par de cupos nomás. Entonces tienes un problema también de oferta. Y ahí está el tema de los municipios también, que nosotros lo hemos planteado en la presidencial anterior y que seguimos insistiendo. Los municipios manejan muy pocos recursos de acuerdo al estándar internacional. Muy poco. Y aquí hay que decir que, hay muchos problemas en los municipios, hay que fiscalizar mucho más, pero ojo, en Chile los municipios manejan el 10% del presupuesto de la República y el estándar mundial es entre 25 y 30%. O sea, hay que más que duplicar. Manejado directamente, no solo para educación, sino para toda clase de temática. Todo lo que tiene que hacer. En muchos lugares ni siquiera se maneja educación adentro y es ese estándar. Maya. No, pero ahí, que coincido, pero ahí también... Por eso es tan importante, igual que no queda voluntad de alcaldes o alcaldesas, porque hay alcaldes, yo fui concejala, que el tema educacional es extremadamente importante y le pone todo el ahínco y los pocos recursos. Pero hay alcaldes o alcaldesas, para no poner, que la educación no es lo que más le importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que tenemos muchachos y muchachas que van a buscar colegios, padres en este caso en realidad, en las comunas donde sí los colegios hay una preocupación y por tanto son buenos. Bueno, pero los colegios entonces, ya no van a depender de los municipios. Claro. No, pero se demora como se demora, pero yo creo que 12 años. Sí, 13 años en el máximo. Pero yo creo que es importante abocarlo porque también dependía de una voluntad. Y eso en la educación no puede ser. Sí, yo en el tema de urbanismo y de ciudad estoy bastante de acuerdo en que los municipios deberían manejar más recursos, pero también falta alguna autoridad o planificación urbana de mayor nivel. Por ejemplo, en San Joaquín estuve la otra vez conversando, son 55 comités de allegados, y probablemente dentro de la comuna no van a encontrar soluciones de vivienda. Entonces creo que, territorialmente hablando, digamos, claro, no van a encontrar sitio. Claro, porque todas las comunas de este distrito son 100% urbanas, no son como las comunas periféricas que tienen lotes todavía, claro, que por otro lado tampoco queremos que la ciudad siga creciendo tanto. Entonces creo que hay que mirar la ciudad de Santiago como un todo, tiene que haber una autoridad metropolitana que pueda, por ejemplo, pensar en modificar leyes de suelo para que se destine un porcentaje de ciertas cuadras para vivienda social en lugares más accesibles, con mayor valor de suelo, para que se produzca una simbiosis entre familias de grupos socioeconómicos más altos y más bajos, porque eso termina enriqueciendo a ambas familias. No como ahora mandarlos a La Pintana o a la ciudad satélite de Maipú, a lugares que quedan a 2 horas. Sacarlos del horas donde viven, ¿no? el centro de cualquier servicio básico. Aquí tengo el dato, disculpa. ¿De los allegados? Claro, por ejemplo, el hacinamiento crítico es el doble en la comuna, 5,57%, que en la región. Estamos hablando de La Granja, que el país. Eso es solo San Joaquín. Tengo La Granja también, pues, entonces... es un temazo. No están todos organizados bajo las mismas uniones comunales, entonces es difícil tener una cifra para hacerte, porque me ha tocado comité de allegados que son parte de la unión comunal de comité de allegados, otros no participan. ¿Y te hace sentido, Maya Fernández, lo que dice Luis Larraín, esto hay que solucionarlo por la vía de una autoridad metropolitana? Sí, absolutamente. Global, de hecho, yo vengo trabajando 4 años en la Comisión de Vivienda y lo hemos planteado, lo mismo que hemos planteado la necesidad de abordar la ley de municipalidades, que también tiene que ver con los directores de obra muchas veces, la necesidad de que, así como directores de obra, tengamos urbanistas. Nadie está mirando el tema urbano en su conjunto, porque lo hablaba Mayor, vialidad, qué pasa con vialidad, qué pasa con colapso, qué pasa con mirar todas las comunas, porque hoy en día, te lo pongo así, Ñuñoa se mira como un solo, San Joaquín se mira como un solo, Macul, pero ya
los seres humanos nos trasladamos de una comuna a otra cuando Sí, vamos a trabajar, para ir a los colegios, y nadie está viendo el todo. Y yo creo que ahí se requiere sí. el alcalde mayor, que se dice, o alcaldesa mayor. Sí, pues es que Mayor, no mayor. 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 Yo estoy... No, pero mira, Puesto una candidatura a Mayor, diputado. como yo viví en Cuba, claro, la Mayor la un R- Sí. Pero si el mayor pierde, podría postularse. Podríamos- Bueno, sí, pues, uno nunca sabe. No. 2020. Mira, no, yo creo que el tema del alcalde mayor es que ahí hay un punto que tiene que ver con la calidad de la política. Esto se sabe, no es que se ha discutido, se sabe, están todos de acuerdo, pero hace 15 años. Mm. Todos saben que se requiere una autoridad con muchas más competencias que lo que un intendente. Tipo alcalde mayor, Con ¿no? una- Sí. y que van básicamente para zonas metropolitanas o con urbaciones de gran tamaño en Concepción, Talcahuano, por ejemplo. Claro, podría haber Valparaíso, 3 Viña, fácilmente, ¿no? La Serena, Coquimbo, ¿ya? Entonces tú empiezas a ver y obviamente en la región metropolitana, entonces, pero ¿por qué no se hace? La razón por la que no se hace es estrictamente política en su peor sentido. Oye, pero estos tipos van a quedar inmediatamente en condiciones de ser presidenciables. Porque van a tener un perfil Porque muy alto, que es la misma discusión muy sobre los activo. gobernadores regionales Un elegidos. perfil muy activo. Pero también, Y van disculpa, a, Mayor, van a mandar sobre mayor territorio y mayor población. Exacto. pero ojo que también, y ahí Mayor sí, a veces las regiones dicen, es que el intendente o el alcalde mayor de Santiago, al concentrar mayor cantidad de población, lo más probable es que el presidente o presidenta siempre va a venir de Santiago. Incluso las regiones miran con que esta persona que concentra tanta población, entonces tiene razón, que es un A menos tema que lo político. haga, a menos que lo hagas, como dice Alberto, en varios lugares. Hay por lo menos 3 o 4 conurbaciones que Donde vas a poder ver Exactamente, como quedan, claro. ¿no? todos Yo estoy ellos. de acuerdo, pero eso también genera esta cosa de siempre Santiago, que uno la empieza a vivir más cuando está en la Cámara, porque claramente, yo siempre digo, yo una vez fui a una reunión de la bancada regionalista y la primera vez me miraron con una cara y dice, bueno, nosotros también tenemos que ser parte de Obvio, este debate, si somos también la región. estamos por la desregionalización y los santiaguinos también queremos eso, entonces pero al principio tú como que te miraban, ¿no? La enemiga. Oye, en el tema de la salud, a propósito de lo que hablaba Luis Larraín, ¿por qué explicación da FONASA para no tener código para tantos procedimientos? Dice que Hacienda no le da el pase. Y que es verdad, porque al ponerle código se obliga, digamos, Se obliga a sí misma. a cubrirlo a los pacientes FONASA, pero a su vez obliga a las ISAPRES a cubrirlo, que es lo que nosotros queremos, porque además hay muchas pacientes FONASA que en realidad igual no pagan estas prestaciones, porque quedan como deuda hospitalaria, porque el Ministerio de Salud hace convenio, por ejemplo en el ISP los exámenes de compatibilidad para los trasplantes, que son súper caros, valen 1 millón hasta 2 millones creo que he pagado, los pacientes FONASA no lo pagan. Y entre Entonces, comillas el incentivo de Hacienda sería el mismo de las ISAPRES, digamos. exacto. Es- Yo creo que falta tener estudiarlo en cosas. profundidad, pero no puede ser que hoy día FONASA le esté cuidando el bolsillo a la ISAPRE, que aumentan sus utilidades, y no a los enfermos crónicos, que como la familia Smith quedan debiendo 1.000 millones de pesos. En salud, Maya Fernández, este gobierno dejó pendiente, no yo creo hizo, que hay no un hizo tema reforma, pendiente de digamos. salud. Yo creo que aquí exactamente nos concentramos, y yo tengo que decirlo, el tema de educación, que era una prioridad, y si hay algo, es salud pública. Tener una mirada. Y ojo, Estamos más allá de construir hospitales, digamos. ¿qué ¿no? más O sea, allá? sí. Bueno, de tema que también Que por es un supuesto debate es que tenemos importante. que dar, que yo estaba ahí con los funcionarios y funcionarias del Hospital Salvador, el tema de las concesiones hospitalarias a propósito, pero es más allá, pero hay que mirar. Y yo creo que ahí además, quienes más allá que podamos tener diferencias, pero qué cosas nos unen de verdad para trabajar por una salud pública. Pues yo estoy de acuerdo, el código, y antiguamente hace unos tiempos, eso no se hablaba, eso no era tema, y van apareciendo temas que tienen que ver con la realidad que viven las personas con este tipo de enfermedades. A propósito, me acordé, ¿estás de acuerdo con las concesiones hospitalarias para No, construcción? No, yo lo dije. Porque lo dije el en la candidato campaña Guillén el anterior. otro día dijo en el Buen Chileno Presidencial, el martes, dijo que sí, está de acuerdo, me sorprendió. No, yo no estoy, a ver, lo que hemos hablado, inclusive marché el primer año, no estaba en campaña, ya siendo parlamentaria con los funcionarios y funcionarias del Hospital Salvador. Porque a veces se dice, Sí, se sí, dice por está en campaña. Yo campaña, quiero claro. decir, y lo hice el primer año y lo planteé, entonces también uno tiene que ser consecuente. Porque no solo ha sido la construcción, porque yo entiendo que el Estado de repente para construir lo que es el cascarón Claro. requiera, El edificio, digamos. requiera. Pero ya no es solamente eso, son los servicios. Y fuimos, y yo... Pero si fuera solo la construcción. Y yo creo que queda una vuelta de partida. Yo siempre he dicho que MOP no debería tener el tema de las concesiones hospitalarias. Y hemos dicho, esto no tiene que ser una decisión desde MOP. Aquí hay un Ministerio de Salud. Salud tiene que tener una mirada y un enfoque social. Ya, pero si salud se dedica a construir hospitales. No construir, pero no puede ser que tampoco MOP concesione, porque ahí es donde se están concesionando los servicios que afectan a los funcionarios. No solo un edificio. No solo un edificio hoy en día. Ahora, el edificio podemos debatirlo, incluso con ellos hemos estado conversando que algunos dicen, bueno, si es puro el cascarón. Yo creo Luis decir Larraín, que sí estoy de acuerdo con la concesión para la construcción, porque ya hemos visto casos en que por razones ideológicas no se concesionó, se detuvo y después
3 años después se dijo, ya bueno, ya, porque en realidad no íbamos a demorar demasiado. Entonces, creo que por la salud de los chilenos, creo que hay que mirar el resultado y no mirar las formas que porque a algunos no les gustan que los privados tengan utilidades. Al candidato frente amplista, ¿para qué le va a preguntar? No, El Salvador está concesionado y talento también. Yo creo que aquí Sí, pero hay Distinta estándares. es la operación en la parte médica. Lo Eso que es pasa es otra que la cosa. la mirada sistémica es muy importante en estas cosas. O sea, aquí se gastaron y nadie reclamó demasiado, 3.000 millones de dólares en camas clínicas, donde tú el costo fundamental que estás pagando es la hotelería y no la salud. Y para la persona que tuvo el beneficio es formidable, pero ¿cuánta gente deja de tener prestaciones cuando ese es el costo? Y cuando tú además dejas de construir infraestructura estable por una cama clínica que mañana ya no es tuya. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema en salud que hay que ver. ¿Cómo una mirada mañana no es sistémica. tuya? No. Claro, porque la cama de la clínica mañana es de la clínica, como siempre todo el rato es, tú la arrendaste. En No, cambio, pero los hospitales, hablando de un hospital tú público. cuando gastas 3.000 millones de dólares en hospitales. No, pero los que hospitales públicos son hospitales públicos. Po. No, te estoy diciendo que cuando tú gastas plata en camas clínicas, por ejemplo. Ya, pero eso no tiene nada que ver con la concesión No, de no, hospitales. tiene que ver, porque cuando tú no tienes plata para construir hospitales y te gastaste 3.000 millones de dólares y los hospitales valen 100 millones de dólares. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Porque le estáis no. comprando el día cama a la Exactamente, clínica privada. No, totalmente de acuerdo, pero creo que son cosas que ambas se tienen que hacer mejor. Oye, les sí. agradezco a los tres muchísimo que hayan venido, incluyendo Maya Fernández, que llegó un poco más tarde. Te agradezco muchísimo el esfuerzo, sí. Maya. Pero eso es bueno porque aquí quedamos pendientes para que otro día sigamos debatiendo, porque ha estado sí. muy bueno. Es el primer capítulo de Es Hora de Escucharnos. La idea es una conversación, evidentemente no está Marcela Sabat, en fin, no hay nadie del Pacto de la Democracia Cristiana, porque la idea no es representarlos a todos, es imposible representarlos a todos. La idea es juntar candidatos de distintos distritos y circunscripciones para que puedan conversar, para que podamos tener una conversación que ojalá sea nutritiva para la audiencia y ojalá informativa ¿Te para puedo las decir elecciones. algo? Maya. Sí. No, solo decir que es un buen espacio, porque a veces en este ritmo de campaña pocas veces nos encontramos para conversar. Sí, Y siempre es verdad. como que nos miramos como si tuviéramos que enfrentarnos. Y podemos tener muchos puntos en común. Y yo creo que también la ciudadanía espera eso a nosotros. Porque es hora de escucharnos. Maya Fernández, Alberto Muchas Mayor, gracias. Luis Muchas Larraín, gracias. muchísimas gracias a los Gracias, tres. Iván. Nos vamos a la pausa. Hacemos Mesa Central. En Mesa Central, esto fue Es Hora de Escucharnos. Un cara a cara directo entre quienes buscan un cupo en el Congreso.